Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra tercera clase de esta segunda especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. El día de hoy, a manera de complemento de la información en las sesiones entregadas, vamos a hacer voy a mostrarles una presentación que realizamos en un congreso sobre la implementación y las aplicaciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos de ingeniería. Esto vamos a hacerlo de verdad un poco el día de hoy rápido, muchos de estos temas ya los hemos discutido y por eso voy a ser un poco breve en las explicaciones porque es algo que ya hemos tocado. Me interesa que el día de hoy ya nosotros podamos revisar lo que es una oferta económica, qué costos asociados vamos a tener al proyecto para que vayamos tomando forma mm, pensando ya en la primera asignación que vamos a tener para la especialización. Estas asignaciones, recuerden que hablamos en la primera clase que son tareas que vamos a estar enviando a lo largo de las clases para que ustedes puedan desarrollarlas y enviándolas a, a lo largo de la especialización para que puedan ir, vamos a decir, cumpliendo con estas y además ir reforzando los conocimientos que estamos tomando en cada punto. Entonces, fíjense, recuerden que una parte de lo de que va a hacer y lo que va a lograr disminuir el tiempo en los proyectos es la aplicación de software o tecnología. Entonces, fíjense, nosotros desde un punto de vista práctico teórico hemos logrado identificar ciertos puntos que son los que van a hacer que el proyecto termine de una manera bastante eficiente y con unos costos bastante ajustados donde todo se gane. Posiblemente no vamos a ganar lo que muchas personas en la calle quieren cobrar, pero le aseguro que va a tener el trabajo. Eso es una de las características fundamentales de pesar de hoy en día. Entonces, fíjense, nosotros de manera introductoria, bueno, ya hemos hablado bastante sobre la aplicación de los proyectos, de todo lo que debemos tener en cuenta, elementos que determinan los análisis y diseño de las obras de ingeniería, eso es algo que vamos a conversar. Fases en el desarrollo del proyecto de ingeniería, ya eso lo vimos el día de ayer, triángulo calidad, tiempo, costo, ya nosotros también lo hemos visto, y las tecnologías en algunos tipos, estudios de línea base, diseños arquitectónicos y estudios de ingeniería. Vamos a ver cómo podemos algunas tecnologías, algunos ejemplos de unos trabajos que hemos realizado, tanto a nivel personal como a nivel de proyectos en la empresa, estarán incorporados estos ejemplos. De manera introductoria, vamos a decir, el gran punto o lo que realmente ha hecho que las poblaciones, que el ser humano se disponga en distintas partes del mundo, básicamente está en el origen de ellos mismos. Las grandes ciudades, los asentamientos, siempre estuvieron ubicados en zonas donde pudiese tener fácil acceso a los recursos naturales como el agua, la madera, la comida, etc. Entonces, eso propicia la disposición y disgregación de los seres vivos en determinadas zonas. El problema es que la gran mayoría de esos sitios, donde los suelos son muy fértiles, donde tenemos agua, donde tenemos afluentes, o sea, ríos, etc., son zonas que de por sí son muy riesgosas. Son zonas de inundación la mayoría o pasan fallas. Entonces eso ha conllevado a que el ser humano tenga que tomar medidas para protegerse. Entonces, además, no solamente es un crecimiento desmedido, sino también desordenado, porque las primeras ciudades y las ciudades que dan origen a las grandes civilizaciones siempre fueron colocadas de acuerdo a las necesidades particulares y ninguna de estas fue proyectada
pensando en los niveles de riesgo que se tienen. La utilización de los recursos naturales es algo que es extremadamente necesario. Para los asentamientos de ciudades necesitamos de dónde tomar agua y también dónde descargar algunas aguas, donde podemos tener siembras, donde podemos edificar nuestras viviendas, industrias, etcétera, etcétera. Siempre vamos a estar sujetos a eso. Ahora, ¿qué pasa? El crecimiento y los avances en la tecnología han permitido que se incorporen muchas ciencias, diversas ciencias, en el desarrollo de proyectos cuando ya queremos implementar algo más serio. ¿Qué es lo que queremos decir? Que podemos llegar, ahora no solamente trataríamos la parte civil, sino que también incluimos la hidráulica para poder dar solución a determinados puntos de riesgo que nos presentan ciertas vulnerabilidades en la población. El caso de hidráulica es una, la parte sísmica es la otra, donde podemos tener ciencias como la geología, la geomorfología, la geotecnia, la sismoresistencia, para poder dar solución mucho más eficiente a estos problemas. Ahora, la mecánica, los avances en la mecánica de materiales nos ha permitido que podamos hacer más y mejores viviendas, mucho más altas, conexiones entre puntos que nunca pensamos que íbamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque ahora contamos con hormigón o concreto armado, cabillas o barras, el acero estructural. Todos estos materiales que han ido evolucionando a lo largo de los orígenes del hombre ha permitido que estos se desarrollen en diversas escalas. Ahora, los avances en la teoría de análisis y diseño, eso es algo bastante claro. Anteriormente se diseñaba, se acostumbraba a utilizar los criterios de diseño elásticos, donde simplemente no se sobrepasaba los límites de proporcionalidad del material y nos manteníamos siempre dentro de un comportamiento elástico. El único inconveniente que tenía era que estas secciones diseñadas y fundamentadas en esta teoría solamente tenían el inconveniente que proporcionaban secciones muy rígidas y muy grandes. Ahora, esto era contraproducente, porque si nosotros vamos al análisis sismoresistente actual, donde la masa es un factor determinante en el cálculo de la fuerza sísmica, ¿qué es lo que ocurre? Mientras más grande sea la estructura, mientras más pesada sea la misma, mayor susceptible a daños va a ser. Entonces, las aceleraciones, nosotros por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración. La masa y la aceleración son dos elementos que son directamente proporcionales y en vista a eso, el hecho de que disminuyamos alguno de los dos va a haber reducido significativamente la fuerza sísmica. En el caso de las aceleraciones, estas pueden ser reducidas con el espectro. Un momento. Ok, repito. ¿Qué es lo que pasa? Fuerza igual a masa por aceleración. Estas aceleraciones se pueden reducir con la utilización de elementos o aparatos en la base de la edificación. En estos casos, nosotros pudiésemos estar usando aisladores sísmicos, de manera que podemos reducir las aceleraciones que llegan directamente a la estructura, sin ningún tipo de problema. Ahora, el problema que tenemos con los aisladores sísmicos es el costo. Son extremadamente costosos. Además, que no son de fácil colocación. Hay que hacer mantenimiento. No es algo que realmente vayamos a colocar y nos vayamos a olvidar de ello. Entonces, fíjense. Ya con la aceleración es un factor que es muy costoso para nosotros como ser humano alterarlo. Entonces, la aceleración, como ya es muy costoso, tenemos que atacar el otro factor
que es la masa. La masa es uno de los factores mucho más fácil de atacar a nivel estructural. Por eso que hoy en día se utilizan materiales como anime, isofil, concretos aligerados y vamos a decir, los criterios de diseño ya no solamente trabajan de la manera elástica, sino también permiten la parte inelástica. La parte inelástica nos ha logrado llevar a secciones mucho más pequeñas, donde ahora hacemos que trabaje el acero, que fluya el mismo, y de esa manera, ¿nosotros qué hacemos? Disminuimos la sección, disminuimos la masa y en consecuencia disminuimos el efecto que tiene el sismo con las aceleraciones que provienen del suelo sobre la edificación. Entonces, fíjense, estos son puntos que son bastante, vamos a decir, característicos en el diseño sismo resistente. ¿Qué pasa? Aceleraciones y la masa. ¿Cuál de las dos atacar? Se pueden atacar las dos a la misma vez. Se pueden una o la otra, dependiendo de los costos que tengamos en la estructura. No sé si tenemos alguna pregunta con respecto. Fíjense, los elementos que determinan la mayoría de los proyectos de ingeniería como tal, para nosotros, obras civiles, proyectos en general, hay 5 factores que van a determinar este proyecto. El primero es la función. La función de la edificación juega un papel fundamental, no solamente en el desenvolvimiento del proyecto, en el cómo hacer, vamos a decir, el qué y qué función, para qué va a servir la edificación, es demasiado importante, ya que de allí usted tendrá que implementar más o menos análisis de acuerdo a lo que está allí. En muchas normas clasifican las estructuras dependiendo de su función. La norma Covenin, eso es así. Nosotros trabajamos, por ejemplo, estructuras del grupo A, estructuras del grupo B1, estructuras del grupo B2 y estructuras del grupo C. Y estas, a su vez, cada una de ellas proporciona una subclasificación de acuerdo a su función. Por ejemplo, las estructuras que están dentro del grupo A son aquellas estructuras que no deben fallar bajo ninguna circunstancia. Entonces, los requerimientos de diseños y de análisis son mayores en las estructuras del grupo A que en las estructuras, por ejemplo, del grupo B2. Por eso, cuando nosotros vamos a realizar un proyecto y vamos, por ejemplo, a realizar una oferta económica, nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de cuál va a ser la función de esa estructura. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo calcular un depósito de grapas, no sé, de tizas, de marcadores, de bolígrafos, que realizar una escuela. No es lo mismo. Ahora, la forma es otro aspecto muy importante de acuerdo a la flexibilidad, la ductilidad, la rigidez. La forma está asociada a esos dos factores principalmente, a la ductilidad y a la rigidez que va a tener la edificación. Y la forma que ya viene dada del diseño arquitectónico, nosotros como ingenieros estructurales tendremos que dedicarnos a brindarle estabilidad a ese edificio a través de rigideces. Las rigideces yo normalmente las clasifico de dos tipos. La rigidez aportada por la planta de la edificación, que es mera culpa del arquitecto, que fue quien realizó el diseño, y la rigidez individual de cada elemento, columna principalmente, y de cómo fue dispuesta. Eso es culpa nuestra como ingeniero estructural. Ahora, el material con el que se va a construir es otro factor. No es lo mismo hacer o diseñar una estructura en acero estructural que en concreto armado. Eso es un factor determinante. Además, recordemos que cuando tengamos, por ejemplo, estructuras metálicas, vamos a estar sujetos a que la misma tenga mayores desplazamientos debido a la ductilidad que tiene el elemento. En cambio, cuando nosotros tengamos estructuras en concreto,
Vamos a tener estructuras más rígidas, pero a su vez también van a ser mucho más pesadas. Por lo tanto, debemos prestar bastante atención en cuanto a las masas de la misma. El ambiente es otro de los factores que determinan, debido a que los ambientes pueden, vamos a decir, obligar a que sea un tipo de material específico el que se necesite implementar en la obra. Por ejemplo, si vamos a construir en lugares que son altamente abrasivos, altamente agresivos, o sea, que tengan exposición al salistre, a elementos químicos, ¿qué pasa? Nosotros podemos estar viéndonos limitados en la construcción de la edificación por utilizar, por ejemplo, estructura metálica. Nosotros sabemos que por lo menos la estructura metálica expuesta a ambientes agresivos como los ambientes marinos es muy susceptible a los procesos de oxidación. Entonces quiere decir que esa estructura va a tener que requerir mantenimiento de manera continua para poder prolongar su vida útil. Entonces, normalmente nosotros al cliente tenemos que ofrecerle y hacerle ver los costos que pueden acarrear esa obra a largo plazo. Por ejemplo, si van a construir un edificio, están proyectando un edificio para la costa, tienen que estar claros y decirle al cliente y que él esté claro que si lo desean en estructura metálica, van a tener que estar haciendo el mantenimiento continuo a esa edificación. De otra manera, él simplemente va a desconocer eso y usted tendrá que decirle, bueno, mi recomendación es que sea en concreto armado. O si va a ser en concreto, lo quieren metálico porque tiene materiales y cosas así, tiene que tener en cuenta que va a tener que hacer un mantenimiento mayor y además en su proyecto tiene que incorporar memorias técnicas que le permitan y especificaciones técnicas que le permitan al constructor saber que usted está previendo que el mantenimiento de esa edificación. Además, le va a incorporar en esas especificaciones técnicas los materiales preparativos que deben incorporarse en el momento de la construcción. Las normativas, evidentemente, las normativas son esenciales. Recuerden que las normativas son válidas hasta en el momento en el que falla. ¿Qué ocurre? Después de un sismo, después de un terremoto, después de un maremoto, después de un ciclón, etcétera, 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 siempre hay una revisión de las normativas existentes para saber si hasta el momento las recomendaciones que se han estado implementando en los proyectos y en las construcciones son suficientes para enfrentar diferentes niveles de aceleración o diferentes tipos de eventos. No sé si tenemos alguna pregunta. Es bastante simple, son 5 puntos que usted debe conocer para saber si o no va a trabajar y cómo va a trabajar o atacar este proyecto. Bueno, fíjense, voy a hacer una referencia a una de las preguntas que está acá. 1. En la especialización vamos a trabajar las cargas dinámicas, pero aquellas cargas dinámicas son aquellas que no son aplicadas de manera instantánea. Quiere decir que estas cargas dinámicas son aquellas que van a variar a medida que transcurre el tiempo. Para que podamos hacer un estudio dinámico, estas cargas tienen que ser, vamos a decir, representadas en algún tipo de función. El caso más común es el espectro de diseño o los acelerogramas. Esas son funciones que ya nosotros conocemos que variará niveles de aceleración con respecto a que transcurre el tiempo. En lo que me preguntan acá, por ejemplo, el caso de tanques elevados y piscinas, normalmente todo aquel elemento o fluido dentro de una edificación lo modelamos de manera estática, ya que incluimos las cargas de manera instantánea sobre el área de donde está actuando y además los gradientes de presiones sobre los muros. Eso vamos a hacer, no es que vamos a hacer un problema específico de eso, sino que vamos a tocar cómo atacar, o sea, vamos a mostrar cómo atacar ese tipo de problemas. Aquí, las diferencias entre ductilidad y rigidez. La ductilidad es la capacidad que tiene un elemento de deformarse hasta un cierto punto y recuperar su estado original. A veces
se excede y pasa el límite elástico y genera deformaciones de manera permanente. Ahora, fíjense algo. Cuando nosotros hablamos de una estructura dúctil, es una estructura que le estamos permitiendo deformaciones, a diferencia de una estructura que estamos brindándole rigidez. La rigidez es lo contrario a la ductilidad. Le estamos más bien produciendo, disminuyendo desplazamiento. Una es la opuesta de la otra. Acá me preguntan sobre la influencia de las normativas. Las normativas, por lo general, están adaptadas a todos y cada uno de los países. Y esos países han ido haciendo estudios adaptados a su población. Dependiendo de la edificación que usted vaya a hacer, el uso que ésta vaya a tener, los materiales que vaya a utilizar, la forma que tenga y cómo va a interactuar esta con el ambiente, usted tendrá que adaptarse a ciertas normativas. Por ejemplo, si va usted a construir en concreto armado, usted tendrá que seguir las recomendaciones del código de diseño que tenga su país para estructuras de concreto armado. Lo mismo pasaría si fueran estructuras metálicas. Las normativas, desde mi punto de vista, son recopilación de experiencias de ingenieros anteriores que dejan plasmado lo que han aprendido en ese momento para las futuras generaciones. Además, la normativa muchas veces es de uso obligatorio. Ahora, lo que sí también tenemos que entender que son también recomendaciones en algunos casos. En el caso de nosotros, el factor de reducción de respuesta surge como una recomendación que, de acuerdo al diseñador, usted puede tomar un valor mayor o menor para reducir la fuerza sísmica. Aquí me hacen una pregunta que ayer yo creo que no me he hecho esa responder, después se me olvidó. ¿Qué opino yo del uso de edificaciones de columnas de concreto y vigas de acero? Yo soy, vamos a decir, un poco conservador. No me gusta mezclar mucho las estructuras, porque no es porque el diseño sea difícil, no porque tengamos problemas en el cálculo, no porque sean extremadamente difíciles de proyectar. Simplemente que yo parto de la uniformidad. ¿Cuál es la uniformidad? Por ejemplo, si yo tengo una estructura totalmente en concreto o una estructura totalmente en acero, ya yo voy a disponer de una serie de parámetros y de materiales y de personal para la realización. En cambio, por ejemplo, en el caso que tenga estructuras de concreto armado y le quiera incluir vigas de acero, ojo, las estructuras pueden ser mixtas, sí, pero tenemos que tener en cuenta que cada vez que vayamos a construir, y ahí es donde va a estar la piedra de tranca de la mezcla de los sistemas y los materiales de construcción. Es en el momento de la construcción donde va a ser bastante dificultoso, por ejemplo, dejar un anclaje embutido en la columna para que después sea descubierto y de allí poder o soldar o pernar otro elemento estructural. Se pueden hacer, no me parecen estructuras malas, más bien son estructuras que van a tener bastante estabilidad, ya que uno, al tener columnas de concreto, van a ser elementos mucho más rígidos. Y al tener vigas de acero, nos va a estar proporcionando una disminución significativa de la masa de la estructura. O sea, tienen sus pros y también tienen sus contras. El contra principal que yo le hallo siempre es la construcción. Aquí me hacen una pregunta, no sé si una pregunta o una afirmación. Si existen normativas que pueden ser aplicadas para todos los países y que incluso pueden sustituir. Normalmente, y la gran mayoría de las normas están sustentadas en otra norma. Por ejemplo, nosotros en Venezuela estamos sustentándonos mucho sobre las normativas americanas. Lo mismo ocurre para muchos países de Sudamérica y de Centroamérica y del Caribe. Pero ¿qué ocurre? Siempre hay adaptaciones que no puede ser. Por ejemplo, nosotros podemos mezclar y apegarnos a la ACI en la parte de detallado de acero, de cómo el elemento de concreto
qué materiales solicitar. Exacto, no podemos llevar eso apegarnos completamente a la norma americana. Pero la norma sísmica nuestra está ajustada a las necesidades del país y eso es lo que nos va a permitir calcular el sismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay siempre normas que son particulares de cada país y de obligatorio cumplimiento y otras que siempre sirven de ayuda. Acá me hacen otra pregunta. Unos niveles de elementos fijos y columnas en concreto y otros niveles en acero. Sí, sí puede ocurrir. También podemos tener estructuras mixtas en las que unos primeros niveles sean de concreto y otros de acero. El único problema es el diseño de la conexión, la plancha base que vas a tener que hacer para conectarse. Lo más seguro es que te van a dar anclajes grandes porque vas a necesitar tener grandes cambios de fuerzas cortantes en ese punto. Y las deformaciones y las flechas también las flechas no, las derivas van a ser representativas. Tienes que verificarlas con bastante cuidado por el cambio de rigidez. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, fíjense, las fases del proyecto, nosotros ya las discutimos, la concepción, que viene del origen del proyecto, las necesidades del cliente, etc. Después tenemos los estudios de línea base, diseño arquitectónico e ingeniería. Ahora, lo que nosotros dijimos era que iba a haber un desarrollo continuo y de cada uno de estos elementos. Un ciclo que va a pasar de aquí, de la concepción a los estudios de línea base, de los estudios de línea base al diseño arquitectónico, del diseño arquitectónico a la ingeniería, y después el ciclo tiende a repetirse hasta que llega un momento en el que hay una interrupción donde la ingeniería ya decide terminar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cada una de estas fases conlleva distintas fases. Cada una de estas fases implica subfases. Y entonces el ver cómo vamos a decir, a optimizar cada una de las subfases, cada uno tiene una subfase. La parte de estudio de línea base, la parte de diseño arquitectónico y la ingeniería, estas poseen subfases que debemos optimizar para poder hacer que este ciclo se ocurra, o sea, este ciclo se cumpla lo más rápido posible. De esa manera, nosotros podemos llegar ahora a implementar, por ejemplo, aquí está una parte sobre las simulaciones, eso ya lo vimos nosotros el día de ayer. También vimos esta presentación del sistema BIM, el Building Information Modeling. Los estudios de línea base son en su mayoría un poco costosos y normalmente no se sabe a ciencia cierta cuáles son los que vamos a requerir en la totalidad del proyecto. Por lo menos nosotros siempre requerimos unos estudios de línea base como topografía, geología, alguna parte de geomorfológica y geotécnica. Siempre son los que necesitamos. Y no es sino hasta el momento en el que ya nosotros tenemos un concepto de diseño arquitectónico, haya circulado a la parte de ingeniería, esta regresa a la concepción, cuando tengamos con mayor claridad cuáles son los estudios de línea base necesarios. Esa imagen que ustedes tienen allí en pantalla es una imagen capturada desde un satélite, no es imágenes fotográficas aéreas, es satelital. Esa imagen satelital que ustedes están viendo pertenece a un proyecto que se estuvo realizando aquí en Venezuela, llamado Ciudad Colonia, que suena en el estado Táchira, donde se planteaba la posibilidad de urbanizar una nueva ciudad, la cual iba a contar con unos espacios que ya habían sido adquiridos, y entonces nosotros íbamos a, por ejemplo, ofrecer, en esta fase nosotros íbamos a trabajar la parte de la vialidad de acceso. Fíjense que tienen una línea roja, tienen unas líneas punteadas
y unas 4 flechas amarillas. Esas 4 flechas amarillas eran los 4 posibles solución de entrada a la ciudad. Ahora, les voy a hablar un poco. Estas imágenes que fueron realizadas por un satélite, la empresa Digital Globe, que es vamos a decir, la empresa especialista en esta área, nos envía las imágenes. Esas imágenes se pueden restituir y se ponen y se georreferencian con unos puntos geodésicos que ubicamos en sitio. Esas imágenes que están presentes tienen 5 centímetros de error en horizontal. Eso fue medido y fue reajustado posteriormente. Pero ojo, están escuchando claramente, 5 centímetros en horizontal de error. Eso quiere decir que un punto X, por ejemplo, ese que dice primera etapa, puede estar movido simplemente por 5 centímetros en horizontal. Ahora, nosotros, como ingenieros, una precisión de ese tipo es más que suficiente para que nosotros podamos decidir por dónde hacer un trazado de una vía. ¿Ven? Ahora, en vertical, si no mal recuerdo, tuvimos, creo que fue entre 30 y 25 centímetros de error. Ok, evidentemente es un poco alto cuando hablamos de altura, pero esas secciones, ¿qué es lo que pasa? Normalmente tendríamos que mandar cuadrillas o un grupo de topógrafos en áreas muy extensas para hacer levantamiento. Ahora no, ahora nosotros simplemente con una imagen satelital, nosotros podemos decidir por dónde va a ir el primer trazado, haciendo algunas consideraciones que ya les voy a mostrar también, de otros estudios que también son, o sea, surgen de esta imagen satelital que ustedes están viendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? En base a eso, después nosotros sí mandamos a las cuadrillas de trabajo de topografía. ¿Para qué? Para que hagan la topografía de detalle del sitio específico donde vamos a trabajar. Entonces, acá, ese proyecto, la vía definitiva fue la marca roja. Y utilizamos, ya le voy a decir, donde dice A1B2, esa es la solución que se dio para ese proyecto. Justamente la entrada antes del puente Junín. Eso es aquí en Venezuela. Entonces, fíjense, a partir de esa imagen satelital, nosotros obtuvimos y marcamos la disposición de dónde se iban a hacer las perforaciones para hacer el estudio de vía, vamos a decir, de factibilidad de la vía. ¿Qué estamos hablando? Que fíjense que ya no vamos a empezar a hacer estudios, vamos a decir, geotécnicos en cualquier lado. No, esos estudios son bastante costosos, por lo tanto, debemos decirle exclusivamente por dónde van a ir. Ahí están los puntos marcados. Ahí están marcados BP1, BP2, BP3. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Las personas que van a hacer las perforaciones van a ir única y exclusivamente por el sitio donde vamos a trabajar eso. Acá me pregunta qué software es ese. Fíjense, las imágenes satelitales se pueden hacer, o sea, esas imágenes satelitales se capturan, esas imágenes se restituyen con ArcGIS, un software para georreferenciar las imágenes. Posteriormente de ArcGIS usted las puede importar o exportar a otras plataformas. Este plano, por lo menos es de ArcGIS, pero después usted puede llevar esos planos, vamos a decir, esa imagen satelital en 3D, utilizando un topo mouse con un monitor estereoscópico. Podemos hacer el levantamiento de curvas de nivel punto por punto de acuerdo a la cota que tenga la imagen. Después que nosotros hagamos la corrección, simplemente ya tendríamos un mapa topográfico con curvas de nivel, de polilíneas, tal cual como en AutoCAD.
Después que están allí, nosotros los podemos importar a AutoCAD Civil 3D y de AutoCAD Civil 3D podemos hacer una cantidad de estudios adicionales. Pero básicamente al principio se trabaja con ArcGIS. Vamos a ver qué otra cosa por acá. Fíjense, ese plano que ustedes están viendo allí, porque realmente es un plano geomorfológico. Ese plano geomorfológico fue producido en conjunto con las imágenes satelitales y salida de campo. ¿Qué pasa con la imagen satelital? Un buen geólogo, un buen geomorfólogo puede intuir dónde van a estar las líneas, las posibles líneas de falla, unos posibles, vamos a decir, eh, suelos inestables, etcétera, con solo verlo desde arriba, ya que la vegetación, la forma de la montaña, todo eso juega un papel fundamental al momento de la formación y de la configuración de la montaña. Si nosotros, ellos, en este caso hablo de ellos porque son los especialistas del área, logran identificar, por ejemplo, esas líneas negras oscuras que ustedes ven allí, son líneas de fallas claras que han sido rectificadas en campo. ¿Qué pasa? Ellos parten de la idea de la imagen satelital, pueden ver desde arriba, notan cierta incongruencia en la montaña y dicen por aquí puede haber una línea de falla. Estos planos son después complementados con trabajo de campo. Y en ese trabajo de campo y esos colores que usted está viendo allí representan distintos tipos de material y de formaciones. Eso, allí es cuando ellos hablan ya de cuaternario, terciario, dependiendo de lo que ellos nos digan, nos van a decir ciertas características adicionales de, eh, del material que vamos a conseguir allí. Ahora, fíjense algo. Allí, esas franjas azules que están allí, que fíjense que es donde dice Río Carajo. Ahora, ese río que están allí tiene un efecto, vamos a decir, de movimiento. Él se mueve continuamente, él vive cambiando su cauce, su curso, su cauce, su lecho. Él tiene un lecho bastante grande, pero a veces usted lo ve que está totalmente seco, se mueve de un punto al otro, y esto es única y exclusivamente por los cambios de pendiente que hay. Entonces, ¿qué pasa? Este proyecto tenía, vamos a decir, unos puntos en contra, y era que tenía zonas de inundación del río Carapo. Ese río Carapo tenía tendencias a tomar parte del material de la zona que se iban a urbanizar. Pero eso después fue solucionado con obras de contención del río, de reencauzamiento del río. Pero fíjense que una imagen, una simple imagen, desde la parte, bueno, no es tan simple porque proviene de un satélite, puede influir en cómo puede haber una afectación, un riesgo para determinadas cosas. Bueno, por ejemplo, nosotros llegamos a la conclusión, por ejemplo, y este mapa geomorfológico fue el que nos dijo que no podíamos estar haciendo túneles, que la mejor solución y la que menos afectaba era la vía superficial. Esa misma, este mismo plano, junto con, fíjense que ahí están indicados los puntos, los cuadritos, y esos cuadros son los puntos donde se hicieron perforaciones. Bueno, esos puntos nos indicaron y nos corroboramos en el estudio de suelo cuáles eran los sitios que teníamos que tomar para determinadas actividades. Por ejemplo, poner la parte urbanística en un lado, poner la parte comercial del otro, ver qué puentes íbamos a colocar, porque tenemos que poner determinados sistemas de fundación. Porque a lo largo de toda esa ruta hubo varios puentes que colocar, y hubo uno
que se colocó única y exclusivamente porque el suelo era tan malo que salía mucho más eficiente colocar un puente que colocar un terraplén. ¿Sí? Y lo que me están preguntando acá, no, el problema no era el nivel freático. Allí realmente no había nivel freático fuerte. Simplemente que como todo el Táchira, y yo sé que aquí hay personas que están desconectadas del estado Táchira, saludos para ellos, pero todo el estado Táchira es un problema geomorfológico grande. Todo el estado. Es bastante complejo. Ujú. Ahora, aquí como dicen acá, el problema que hubo en el estado Vargas, producto de las aguadas, también fue producto de una ineficiencia a nivel de proyectos generales, donde no se estudiaron las zonas de los aluviones que están allí y de los conos de deyección que están en el sitio. Muchas de las zonas de mayor desastre en la aguada del estado Vargas fue porque se encontraban en el paso de conos de deyección. Eso fue el problema principal que estuvo allí. Entonces, fíjense, lo importante es que ustedes tienen que estar claros que hay este tipo de tecnología y que estos estudios son necesarios. Evidentemente, usted no le va a hacer una casita, un estudio geomorfológico, pero si usted tiene la suerte, y vamos a decir, y bueno, sí puede ser la suerte, de participar en un proyecto de esta magnitud, usted puede opinar sobre lo que se necesitaría para obtener mejores resultados y mejorar los estudios. Esta imagen que ustedes están viendo es para el mismo proyecto macro, donde se hizo simulaciones del tráfico futuro. Fíjense, ahí está indicado en las imágenes año 2027. Simulaciones del año de las horas pico, 7 a 8 am, 7 a 8 am, ver cómo iban a ser las circulaciones, para nosotros poder deducir y estimar cómo iba a ser el tamaño de la vía. Si iban a ser un canal, dos canales, y con esto evaluar los niveles de diseño que esperaríamos para la vialidad. Esto permite disminuir costos de mantenimiento, porque no íbamos a construir una carretera de 4 canales por sentido porque nunca iba a estar llena. Ese es el tipo de cosas que nosotros debemos aprender a programar. Estimaciones futuras. Fíjense, ya sabemos lo que necesitamos para los estudios de línea base. Ahora tenemos también los estudios o los software que podemos utilizar para el diseño arquitectónico. El Revit, que es un software de Autodesk. El Revit se llamaría revisión instantánea, esa es más o menos la traducción que se le da. Es un software que permite al arquitecto no solamente trabajar la parte en planta, cortes y fachadas, sino también la visualización 3D. Y adicionar a eso, colocarle al mismo modelo los acabados que van a tener, la implantación que va a tener, cómo va a ser, espesores de muro, ventana, puerta. ¿Qué pasa? Genera un software. Este software genera un archivo donde van a estar colocados todos y cada uno de los componentes del diseño arquitectónico. Además, este software permite la migración de este proyecto a otros programas que permiten mejorar la visualización. Entre esos está el 3D Max. ¿Ven? Esto después se vuelve una parte muy comercial. Recuerden que el cliente quiere ver cómo le va a quedar su casa, cómo queda su edificio, cómo lo va a visualizar. En este caso, nosotros los ingenieros podemos dar algunas luces con algunos de nuestros programas, a ver alguna visualización 3D, pero el arquitecto es el que le va a poner las flores, el que va a poner las mesas, el cómo va a estar dispuesto todo, y eso es el que le va a dar realmente al final el toque de realismo al proyecto. Mientras más real o parecido a la realidad sea este proyecto, tiene mayor probabilidad de que sea aprobado. Porque la persona le va a traer la imagen. Siempre va a ser así. Ajá. Este programa lo hay en distintas versiones. Hay el Revit Arquitectura,
Hay el Revit Estructura, hay el Revit MEP, MEP, que es mecánica, eléctrica y plomería, todo integrado y basado y sustentado en la idea del sistema BIM, donde con un solo modelo que genere el arquitecto, la parte de ingeniería, tanto estructura como de instalaciones y servicios mecánicos y eléctricos, puedan en un mismo modelo incorporar su trabajo. De esta manera, darse cuenta si hay conflicto entre ellos y no llevarse esos problemas al finalizar el proyecto en obra. Bien, esa imagen corresponde a la aplicación del Revit para la parte estructural. Fíjense que nosotros podemos colocar, adicionar perfiles tubulares, cubiertas de techo, y con esto nosotros podemos hallar, dar soluciones. Hay un módulo que ellos tienen de simulaciones de viento que es adicional. O sea, ustedes se lo pueden incorporar al Revit y hace, por ejemplo, simulaciones de túneles de viento y de sonido. Acústica también sé que lo hace. O si no, permite que su modelo se pase a un programa, puede ser exportado a un programa que sí puede evaluar la simulación de sonido. Eso es algo que podemos utilizar con el Revit. En mi caso particular no lo utilizo, no me gusta utilizarlo, para eso se lo dejo al arquitecto que se encargue de esa parte y yo me dedico a otra cosa. Ahora, lo importante de que el Revit es que el Revit le va a permitir conectarse con otro software. Esa imagen que tienen allí corresponde a algunas de las visuales que podemos generar con el AutoCAD Civil 3D. El AutoCAD Civil 3D es uno de los programas más potentes para el análisis y diseño de vialidad y de estabilidad de taludes. Bueno, estabilidad no, de topografía, hablamos de topografía y de urbanismos. Es una herramienta de verdad excepcional para ese tipo de cosas. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con este software. Ya yo, por ejemplo, el proyecto de Ciudad Polonia se trabajó en su totalidad con AutoCAD Civil 3D. Los puentes que se hicieron para esa vía fueron hechos con CSI Bridge. Y también hicimos dos proyectos más, otro para Táchira, y se hizo con AutoCAD Civil 3D. Ese sí me tocó hacerlo yo solito, con la asesoría de un experto en vialidad, pero me tocó hacer el montaje de la vía. Y de verdad que es un programa excepcional para eso. Adicionalmente a esto, nosotros podemos hacer una gran cantidad de análisis. Solamente con las pendientes que tenemos podemos hacer el análisis de cuencas. Nosotros podemos incluir dentro de este software las curvas de intensidad duración y con esto poder estimar las zonas de inundación y cuáles son las cuencas más susceptibles a riesgo, pues cuáles son las que están en mayor riesgo. Y con esto nosotros podemos implementar, con este tipo de análisis, nosotros podemos implementar soluciones de recolección de aguas superficiales, por ejemplo, en el caso de quebradas y cosas como esta, hasta llevar a incluir sistemas de cloacas, redes de cloacas, podemos incluir. Es excepcional también para la parte de urbanismos. Nosotros podemos tener todo terreno y generar de manera automática y de acuerdo a ciertas especificaciones que uno puede darle al proyecto hasta el parcelamiento que va a tener el mismo. Y además después funciona como una especie de base de datos donde usted podrá hacer clic sobre cada parcela e incluir datos e imágenes particulares de esto. Nosotros podemos hacer un catastro perfectamente con esta herramienta y brindarle a nuestro cliente la versatilidad de ver hasta la información, no solamente de tipo de ingeniería, sino hasta social que podemos encargar en esta base de datos. Es uno de los software más potentes, de verdad. El único problema que tiene es que requiere mucha máquina. Esa es una de las razones por las cuales no dictamos el curso de AutoCAD Civil 3D, al menos que sea a un ente privado, clases particulares para él, donde dispongan de los equipos, porque dictar un curso de AutoCAD Civil 3D donde las personas no puedan trabajarlo es perder el dinero.
y por eso a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa más bien que ustedes hagan implementar todo lo que se aprende en estas capacitaciones para que después nos recomienden. ¿Sí? Ok. Acá, otra de las imágenes que vamos a ver acá. Fíjense, en esta pantalla pueden visualizar cómo el programa de manera automatizada puede generar los planos. Esto llega, puede decir, que genere la planta cada tantos kilómetros o cada tantos metros, incluya las progresivas, fíjense cómo están incluidas las progresivas, las secciones transversales, y todo eso lo puede hacer de manera automatizada. El software funciona prácticamente solo bajo supervisión. Fíjense, en esta lámina pueden ver cómo podemos obtener planos de detalle de curvas de acabado. Podemos tener las cotas de la base, de la subbase, de la carpeta de rodamiento, planos de las cotas de donde van a estar dispuestos los elementos hidráulicos, donde todo. Podemos estar colocando todos y cada uno de esos puntos. No solamente desde el punto de vista de cómputo métrico, sino también de ejecución de obra. Podemos generar planos donde vamos a ir indicando los niveles de compactación de acuerdo a cada estrato. Por ejemplo, la base, ya sabemos en qué cota va a estar, en la subbase, donde vamos a estar cada cota, y con eso llevar un control mucho más rígido en obra. Esta es una imagen del Revit estructura. Eso está algo ahí más o menos renderizado, pero fíjense que ayudaría mucho en la parte constructiva, en la parte de visualización, para ver cómo va a quedar la estructura al final de cuentas. Y ahora hay un programa que trabaja en conjunto con los Revit que permite llevar el control de la obra. Este es también de Autodesk y se llama Navisworks. El Navisworks permite incorporar todos y cada uno de los elementos del modelo que se hizo en Revit y poderlo asociar junto con el project y llegar y disponer la ejecución de la obra e ir simulando la construcción de la misma. Esto es una de las grandes ventajas de trabajar con Autodesk. El Revit también, al igual que el Revit Arquitectura, el Revit Estructura también puede llevar un control sobre las piezas que tiene. Y tiene fuentes adicionales que le permitan a ustedes, por ejemplo, modelar cerchas precalificadas allí, inventadas, conexiones, tableros, y permite incorporar esa serie de detalles dentro del proyecto. Eso es excepcional en ese punto también. Lo que pasa es que a mí, en mi caso particular, no me gusta mucho porque pienso que es mucho el trabajo que tengo que hacer para la información que voy a obtener. Hay software también del mismo Autodesk que me permiten hacer lo mismo. Ahora, una de las grandes ventajas que va a tener de trabajar con el Revit es si usted calcula con el Robot Structural Analysis. El Robot Structural Analysis es uno de los softwares de cálculo más potentes que van a conseguir en el mercado y permite incorporar e importar directamente desde un archivo de Revit. Estos softwares, sobre todo los de Autodesk en general, y el Robot más específicamente, permite adaptar el workspace, el plano de trabajo. Usted lo puede trabajar en inglés, por ejemplo, e indicar que los reportes los pueda dar en cualquier otro idioma. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar todo nuestro software en inglés y después posteriormente exportar memorias de cálculo muy completas en español o en chino si es necesario. Eso es uno de los aspectos más relevantes que tiene este software. Este software, Robot Structural Analysis, vamos a decir que puede decirse que es la competencia del SAP 2000, porque también modela sólidos, también modela y realiza elementos finitos.
El problema que tiene el robot Structural Analysis es que es un programa mucho más complejo. Necesita tener que usted requiere mayor conocimiento para saber cuáles son o las opciones que va a utilizar dentro del mismo software. Eso es este, algo que muchas ventajas, pero también tiene una piedra detrás ahí. Y les comento, esto yo utilizo el robot porque tiene módulos adicionales para diseño de conexiones precalificadas, para diseño de fundaciones, que son bastante fáciles de usar y que vamos a trabajar en esta especialización. Pero no acostumbro a trabajar el cálculo estructural en el robot, al menos que, y solo si, el arquitecto me envía el modelo en Revit. Si él me manda el modelo en Revit, yo lo importo y lo trabajo con el robot porque es mucho más rápido. Simplemente tengo que hacer una importación de datos y listo. No tengo que venir a hacer líneas de grid ni nada por el estilo. Más adelante entenderán mucho más lo que les estoy explicando. El SAP 2000 es uno de los software más completos, si no es el más completo, que se produce de manera comercial para la producción y análisis y diseño de edificaciones en general, que no solamente vamos a ver acá, no solamente cálculo de edificaciones, sino también de algunas estructuras particulares. Y es aquí en lo que yo voy a hacer bastante hincapié para ustedes que son unos profesionales que están decidiendo adiestrarse en esta área, y es la siguiente. Acá el SAP 2000 sirve para todo. Sirve para todo. Pero imagínense que es una bazooka. Esa bazooka, con una bazooka usted mata lo que sea. Explota lo que usted quiera. Pero hay cosas chiquitas y cosas mucho más grandes. Entonces una bazooka puede ser que le sirva a matar cosas más o menos medianas. Y una pequeña también puede, pero es muy grande. Es una herramienta que es muy potente para el trabajo que se va a hacer. Aquí tengo unos ejemplos de algunas de las estructuras que he hecho con SAP 2000 porque han tenido requerimientos especiales. Por lo menos esas dos edificaciones que están allí, la parte derecha ya se las voy a resaltar. Esta que está acá y esta que está acá es la misma edificación. Ya les va a resaltarse allí. La superior derecha y la inferior izquierda. Esas son las mismas estructuras, solamente que son vistas diferentes. Esos dos modelos son de mi tesis de pregrado. En ese tiempo lo único que conocía era el SAP 2000 y realicé el cálculo de esas edificaciones y el análisis para saber el comportamiento sismoresistente que tendría ante ciertas acciones sísmicas. Ahí están resaltadas las dos estructuras. Esta estructura que está acá, que parece un gran tubo gigante al lado del letrero SAP 2000, es una chimenea de concreto armado de 63.5 metros de altura. Esa manera aproximada. 63 o 62, no recuerdo exactamente cuánto era. Y el diámetro era aproximadamente unos 4 metros, 4,50 metros. No recuerdo exactamente cuánto era. Esa chimenea era una patología. Y fíjense que en la parte inferior la discretización, los cuadritos son mucho más pequeños. Porque ese era el área que estaba en conflicto y necesitaba saber cuáles eran los niveles de esfuerzos de tensión por fuerza axial
y la presencia de fuerzas cortantes para saber qué era lo que estaba ocurriendo en la parte inferior. Si el agrietamiento que estaba ocurriendo allí era parte del mismo componente estructural o simplemente que había habido algún tipo de degradación y que por eso estaba ahí presente. El proyecto que ven al lado, que está acá, ese tiene aproximadamente unos entre 18 y 20 metros de altura. No recuerdo exactamente cuál de las dos era. Creo que es 18, no recuerdo bien. Esto es un campanario. ¿Qué es lo que ocurría? Acá, en la parte superior, voy a dibujar la campana, tenía 500 kilos. Eso fue lo que me dijo que pesaba el artesano. Me dijo el artesano que pesaba esos 500 kilos. Esos 500 kilos, este proyecto, inicialmente no tenían estos arrastramientos azules que ustedes ven en el centro. Eso simplemente se hizo para poder, y a partir de ese análisis, evaluar la incidencia del viento. Entonces tendríamos que dejar zonas para que circulara el mismo y no ejerciera presión sobre la edificación. Pues esa campana también teníamos que simular el momento en el que se tocara y se moviera. Entonces había que poner vectores directores en otras posiciones para poder saber cuáles iban a ser la aparición de las algunas fuerzas para repercutir en el diseño de la fundación. Y el otro que está ahí abajo en blanco y negro simplemente es un modelo estructural de una serie de galpones conectados por un puente que fue un trabajo bastante. Bueno, esto fue en el posgrado que pusieron a hacer vamos a decir, este galpón industrial. Fíjense, el SAP 2000 es una herramienta muy potente. El problema es que a veces es extremadamente potente para lo que nosotros necesitamos. Ahora, como comúnmente utilizamos este software para análisis y diseño de edificaciones, nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar cuándo usar uno de estos software, cuándo usar el SAP o cuándo usar LTAPS. LTAPS, que es el software encargado, enfocado y aplicado al análisis y diseño de edificaciones, tiene un módulo especial para análisis y diseño de muros cortantes que no está incluido en el SAP. ¿Sí? Es bastante versátil. Todas las aplicaciones, todo lo que ustedes conozcan del SAP 2000 aplica para el ETAPS. Tiene algunas pequeñas diferencias en la forma de interpretar los resultados. El ETAPS ya tiene resultados que pueden ser importados directamente desde el software, no como el SAP, que algunas veces hay que programar hojas de Excel para poder obtener esos resultados. Y en estos casos estamos hablando precisamente de las derivas de entrepiso. Eso es algo que va a estar muy puesto allí. Ahora, en ese tabs, fíjense, allí a la mano izquierda, eso que están viendo allí es un edificio tipo túnel. Ese proyecto no se realizó, pero quedó allí como veremos. Ese proyecto, los problemas de los edificios tipo túnel, que hay que tener estar pendiente de las inercias que generan los muros. Y que ahora les voy a dar un dato. Cuando les toque diseñar un edificio tipo túnel, no solamente tienen que hacer el diseño de la edificación, sino que también tienen que hacer el diseño del sistema de encofrados de ese edificio. Así que créanme que le va a llevar mucho más tiempo y lo más seguro es que tengan que ayudarse con un ingeniero mecánico, que es quienes son los que bastante bien manejan esa parte de piezas y de ensamblaje de cosas. Porque recuerden que el encofrado tiene que armarse y poderse desarmar para que pueda seguir a un nivel siguiente. Eso que ven allí, amarillo con verde y azul, eso es un galpón industrial. Ese galpón industrial mide aproximadamente en luz acá 40 metros.
y de aquí para acá son 60 metros. Este galpón se construyó, este sí lo vi en vivo y directo. El problema que tenía básicamente este galpón a nivel de proyecto era que eran solamente las tres primeras filas de aquí y las tres de atrás las que podían tener un apoyo intermedio. El constructor, bueno, el cliente que necesitaba este galpón, necesitaba colocar en la parte central del galpón unas maquinarias que ocupaban bastante espacio y por lo tanto, además, hay que incluir algo aquí además, adicional, que por dentro de ella iban a circular una cantidad de vehículos y por eso tenía que tener espacios libres bastante grandes. Esto se construyó y está en funcionamiento. Esto es en la grita de Estado Táchira. Este otro que están viendo ustedes ahí abajo, eso que está allí es un diseño de una especie de ópera, de teatro, pero es para hacer misas. Esto es para la Iglesia Católica. Esta obra, este proyecto fue directo para el santuario de José Gregorio Hernández en Izmotú. Eso es en Trujillo. Fíjense, todo esto que está acá son proyectos que se hicieron con el ETAPS. Estos proyectos que fue mucho más fácil hacerlo gracias al ETAPS. Por lo tanto, uno tiene que estar al pendiente de ver bien cuál es el programa que vamos a utilizar. El SAP 2000 incluía módulos de puentes anteriormente. Hasta la versión 14 traía herramientas para puentes. ¿Por qué? Porque él trae un análisis y módulos especiales para análisis y diseño de puentes. Ahora, la empresa CCI, en vista de que se estaba utilizando el SAP 2000 para análisis y diseño de puentes, y les cuento, no todo el que calcula puentes calcula edificaciones. Son cosas totalmente aisladas. No sé por qué. Somos pocos los que trabajamos en las dos ramas. Hay unos que trabajan puentes y meramente puentes. Otros que traen edificaciones y son meramente edificaciones. Y en cierta parte los entiendo porque son cosas que son ciertamente muy diferentes. Bueno, yo tengo un amigo que es ingeniero Jorge Cabanilla, de Perú, que él es especialista en la parte de puente, también calcula edificaciones. Por eso yo siempre le digo que somos cosas extrañas que podemos hacer las dos cosas. Entonces, la empresa CCI sacó un programa específico para puentes, el SAP Bridge. Es un módulo, un programa únicamente para cálculo de puentes, tanto en concreto armado como en acero estructural, con vigas pretensadas, lo podemos hacer de todas las formas que queramos y de verdad que es bastante bueno. Este curso sí lo dictamos nosotros para la parte de puentes excepcional. Ahora, todo proyecto necesita obtener planos, todos. Fíjense que del 100% del tiempo que usted va a ejercer en un proyecto, el 70% se lo van a llevar los planos. El 70%, si no es más. Entonces, ese es el principal factor contra el que debemos luchar. Debemos luchar plenamente contra el factor tiempo. Y el factor tiempo le podemos ganar de dos maneras. Si en los planos, nosotros podemos hacer lo siguiente. O tenemos más personas trabajando en los planos, o tenemos menos personas trabajando con software especializados. Ese es uno de los puntos que vamos a tocar en esta especialización. La implementación de un software llamado AutoCAD Structural Detailer, que es un programa específico para hacer los detalles de estructura de acero, concreto armado y adicionalmente generar los planos generales. En los próximos días van a ver un proyecto que estamos realizando, que lo voy a publicar por nuestra página de Facebook. Lo más seguro que lo voy a incorporar también en nuestra página web, de un modelo de toda una edificación de 15 pisos modelado en
AutoCAD Structural Detailer. Lo bueno de AutoCAD Structural Detailer es que usted puede trabajar algo en planta y él está haciéndolo en 3D porque ya él va a identificar los niveles de entrepiso que usted le indique. Entonces, todo aquel que haya hecho un curso de AutoCAD 3D ha perdido su tiempo porque todos los software actuales están enfocados en que usted trabaje en planta y él automáticamente genere las visuales 3D. Este programa, esta imagen que ustedes tienen ahí en pantalla, es del módulo de concreto armado. ¿Qué pasa? Ya este software tiene de manera parametrizada una cantidad de elementos, como columnas, zapatas, vigas, escaleras, detalles de paramentos, detalles, se me olvida alguno. Tiene una gran diversidad de detalles que muchas veces no los utilizamos. Entonces, fíjense, este plano se fue optimizado. Ahora, cada vez que usted haga el plano con el AutoCAD Structural Detailer, usted a su vez va a obtener los cómputos métricos. Esas tablas que ustedes pueden ver allí están en la parte superior de cada plano. Vamos a ver acá, se las voy a resaltar aquí, acá y acá. Son los cómputos métricos de acero de refuerzo de los componentes que están en ese plano. Aquí también podemos tener tablas de cómputos métricos específicos por barra. Nada más por cuantía. Entonces aquí yo puedo decir que tengo una cantidad de phi de media pulgada. Y entonces ya yo sabré qué cuantía, qué cantidad de metros lineales de barras de media o número 4 voy a tener en este plano. Para las personas que van a hacer la inspección, este plano va a ser una maravilla, porque va a tener todos y cada uno de los datos de lo que él debe estar pendiente, de los datos que él tiene que estar atento, están dentro del plano. Entonces este plano se convierte en un documento anexo del presupuesto. ¿Sí? Desde mi punto de vista, esto es una de las mejores ventajas que tiene este programa. Entonces, fíjense, el AutoCAD Structural Detailer tiene el módulo concreto y también tiene el módulo de acero. Y en ese módulo de acero nosotros podemos ver, visualizar, calificar, cuantificar, diseñar, mejorar y agregar e incorporar detalles estructurales típicos como una conexión apernada, un detalle de soldadura, una plancha base, una conexión viga-columna. Todo eso ya está tipificado, cuantificado y puesto de manera paramétrica, donde usted solamente tendría que darle dimensiones para generar el elemento. Eso es en el AutoCAD Structural Detailer, y de manera automatizada puede generar los planos de taller y, vamos a decir, ¿qué otra cosa? Tablas adicionales en Excel para que la persona que haga la parte de presupuestos tenga de dónde tomar los datos. Fíjense que es lo que estamos conversando ayer, que esto es una forma en la que usted va a optimizar el proceso del proyecto, porque ya la persona que está encargada de hacer los cómputos métricos o las mediciones de material no tiene que esperar que los planos estén listos. Ya el plano le va a proporcionar las medidas o las puede exportar directamente desde otro software. Bueno, vamos a terminar esta parte aquí. Entonces, bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta, sino para hacer el final del curso el día de hoy.